Inicio del proceso. Las compras de proyectos con cuenta específica son atendidas por un usuario de dependencia, el cual es el encargado de registrar la información de los bienes. Una vez que el usuario de dependencia ingrese al sistema, seleccionará el módulo de inventarios. Al seleccionarlo, lo dirigirá a la vista de bienes muebles, donde buscará la opción de bienes de control económico y seleccionará la opción listado de bienes muebles por compra. Al seleccionarla, el sistema nos mandará a la vista alta de bienes de control económico, donde se verán todos los registros agrupados por estado. En la parte superior derecha se mostrará el filtro de búsqueda. Si el usuario de dependencia cuenta con algún dato, como el número de la orden de compra, la podrá ingresar y seleccionará la opción Buscar número de orden de compra. El sistema mostrará los resultados obtenidos. Para este ejemplo se está usando una orden de compra, la cual se encuentra en el estado facturado. Desde la vista principal alta de bienes de control económico, el usuario podrá consultar información de manera rápida del bien, como los datos de la dependencia, número de la orden de compra, fechas de recepciones y datos de la factura. Si nos movemos hacia la derecha, el usuario de dependencia podrá consultar la columna de proyecto, proyecto con cuenta específica, la columna de proyecto cerrado y fecha del cierre. Con estas columnas, el usuario podrá identificar si la orden de compra pertenece a una compra de proyectos con cuenta específica. Una vez que hayamos consultado esta información desde la vista de árbol, podremos ingresar a la información del bien seleccionándolo. Al seleccionarlo, veremos que la información se encuentra en el estado facturado. En la parte superior se encuentra el botón de Editar. Al seleccionarlo, el formulario se habilitará para que el usuario de dependencia ingrese la información del bien. Después de seleccionar el botón de editar, se habilitará el botón de guardar y descartar. En caso de que el usuario de dependencia no sepa cuáles son los datos obligatorios, puede seleccionar el botón de guardar. El sistema resaltará en color rojo todos los datos obligatorios. El primer campo que debe de ingresar el usuario es la marca, número de serie y el campo modelo. Seguido de esto tenemos de lectura los campos cantidad, costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA. El usuario de dependencia podrá identificar las órdenes de compra de proyectos con cuenta específica cuando el sistema marque la casilla de bien mueble de proyectos con cuenta específica. Cuando la orden de compra contenga algún proyecto que no sea de CCITY, la casilla bien mueble de proyectos CCITY quedará desmarcada y el sistema mostrará el campo nombre del proyecto, número del proyecto, origen de recurso y etapa. Estos datos solamente serán de lectura. Del lado izquierdo, el usuario podrá consultar la columna Datos para el control interno, donde el usuario podrá consultar el número de la orden de compra, los datos de la dependencia y los datos de la subdependencia. En esta columna, el usuario deberá de agregar como dato obligatorio el número de control económico. Otro campo de lectura es el tipo de alta, que se estará identificando como compra. El campo activos se marcará cuando el bien llegue al estado activo. Y el campo es un bien inventariable, es un campo que el usuario de dependencia podrá habilitar o desmarcar según el tipo de bien de control económico que esté registrando. Para este ejemplo vamos a ver el registro de un bien inventariable. Entonces la casilla deberá de quedarse marcada. Del campo es un bien inventariable. La siguiente sección es datos para el aseguramiento. En esta sección se muestra el archivo de clasificación de bienes muebles, el cual deberá de ser descargado por el usuario de dependencia. Será responsabilidad del usuario de dependencia leer el archivo de clasificación de bienes para el aseguramiento, ya que con este se podrá guiar para saber el tipo de aseguramiento al cual pertenece el bien de control económico que está registrando. Al terminar de leer el archivo, el usuario de dependencia regresará al sistema, donde marcará la casilla "He leído la clasificación
de bienes. Al marcarla, el sistema habilitará el campo tipo de bien mueble a declarar para aseguramiento. En este campo, elegirá el tipo de aseguramiento al cual pertenece el bien. La siguiente pestaña que se muestra es fotografía. En ella vamos a ingresar todas las fotografías relacionadas al bien, como fotografía completa del bien, fotografía de la marca, fotografía del modelo, fotografía del número de control económico y fotografía del número de serie. Para agregar una fotografía, el usuario posicionará el cursor arriba del icono de la fotografía. Se mostrará en la parte superior un lapicito y un cesto de basura. Seleccionará el icono de lápiz y se mostrará una pequeña ventana de su equipo para que busque la imagen. Una vez encontrada, la seleccionará. Las fotografías deben de ser legibles y contar con un formato de imagen como JPG, PNG y no deben de exceder los 2 megas. Al terminar el registro de las fotografías, la siguiente sección son datos de orden de compra. Si la orden de compra es de proyectos con cuenta específica, se habilitará el campo folio solicitud de compromiso. Este dato es obtenido de la orden de compra. De igual manera, se mostrará solamente de lectura el número de orden de compra, fecha de orden de compra, fecha de recepción de la orden de compra, el folio de recepción. Recuerden, el folio de recepción se genera cuando la orden de compra se encuentra en el estado adquirido. Otros datos de consulta que se muestran en esta pestaña son los de la factura, como sus fechas de recepción, la fecha de generación de la factura, los importes, los folios bóveda fiscal, folio UID y el archivo de la factura. La siguiente pestaña es ubicación. En esta se asignará la ubicación de donde se estará almacenando el bien. Los campos obligatorios que se solicitan es el edificio, zona, nivel y campo local. La última pestaña que se muestra es justificación, soporte documental. En esta, el usuario de dependencia podrá consultar el folio de solicitud de compromiso y la tabla compromiso. Estos 2 datos solamente se mostrarán para las compras de proyectos con cuenta específica. En la tabla compromisos, el usuario podrá consultar la información del documento soporte, tipo de documento, documento adjunto y requerimiento del documento. Estos datos son obtenidos del compromiso y solamente se mostrarán de lectura. En la tabla Pago a proveedor se mostrará la información del folio de la solicitud, factura UID, importe del pago, fecha de solicitud del pago, estatus de la solicitud y código de rechazo. También el usuario podrá consultar la información del folio de registro, etapa y número de proyecto. Una vez que se termine de registrar toda la información del bien, el usuario seleccionará el botón de guardar. La información del bien avanzará al estado registrado, donde se habilitará el botón de editar y enviar a autorización. En caso de querer modificar algún dato, el usuario de dependencia podrá hacer todavía algún ajuste seleccionando el botón de editar. El sistema habilitará el formulario para alguna modificación. En caso de no realizar alguna modificación, el usuario puede seleccionar directamente el botón de enviar a autorización. Si el registro fue enviado exitosamente, el sistema mostrará un mensaje el cual dice: los cambios realizados se registraron exitosamente, la solicitud será enviada a autorización del jefe de bienes. El usuario de dependencia selecciona el botón aceptar y la información del bien ha avanzado al estado en proceso de autorización, donde quedará en espera de ser atendida por un jefe de bienes y suministro. De igual manera, a este usuario se le envió una notificación, la cual dice: hay bienes de control económico que requieren ser autorizados. Por favor de ingresar al sistema para continuar con el proceso. Para las órdenes de compra con proyectos de City, el registro de la información será el mismo, solamente se identificarán otros campos, como el campo bien mueble de proyectos con cuenta específica se marcará de manera automática cuando el sistema identifique que la orden de compra contiene algún proyecto con cuenta específica. Si el sistema identifica que este proyecto pertenece a C-City, se marcará la segunda casilla. También se mostrará el nombre del proyecto, número del proyecto,
origen de recurso y etapa. Estos son datos solamente de lectura y son obtenidos de la orden de compra. Otra diferencia de estas órdenes de compra se encuentran en la pestaña Datos de la orden de compra. Para estos casos, en la pestaña Datos de la orden de compra, no se mostrará el campo folio solicitud de compromiso, ya que este solamente es un campo de las órdenes de compra de proyectos con cuenta específica. Otra pestaña que tiene otra diferencia es la de justificación documento soporte. Para estas órdenes de compra solamente se mostrará la tabla pago a proveedor, donde el usuario podrá consultar el folio de la solicitud, factura UID, importe del pago, fecha de solicitud de pago, estatus de la solicitud y código de rechazo. También podrá consultar el folio de registro, la etapa y número de proyecto, que son datos solamente de lectura. Al terminar de registrar toda la información, el usuario seleccionará el botón de guardar. La información del bien avanzará también al estado registrado. Si la información fue registrada exitosamente, el sistema mostrará el mensaje: los cambios realizados se registraron exitosamente. La solicitud será enviada a autorización del jefe de bienes y suministros y la información quedará en espera de ser atendida por un jefe de bienes y suministros. Fin del proceso.